¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a mi canal. Hoy quiero invitarles para que en diversas partes vayamos viviendo y conociendo un poquito sobre la inteligencia espiritual. Este es el primer video de algunos otros que irán saliendo, ¿verdad? Sobre este pequeño curso sobre inteligencia espiritual. Tal vez algunos de ustedes sea la primera vez que escuchen hablar sobre este constructo, sobre este concepto de la inteligencia espiritual, pero bueno, pues es un constructo que, pues yo digo que no es del todo nuevo en cuanto a contenidos, porque la gente, nuestros abuelos, nuestros padres, ciertamente que fueron educados dentro de un contexto de la espiritualidad y de un ambiente espiritual en el amplio término de la palabra, ¿verdad? Pero que ahora en estos tiempos del ir y venir, en estos tiempos tan globalizados, tan llenos de los medios de comunicación, ¿verdad? Y redes sociales y lo digital, pues hemos ido perdiendo un poquito la sensibilidad hacia lo espiritual. Esto quiero de antemano también decir que no vamos a hablar sobre inteligencias múltiples, estas inteligencias que Howard Gardner en 1983 nos dio a conocer o dio a conocer al mundo educativo y al mundo de la formación humana que había diferentes tipos de inteligencias. Ciertamente que es una inteligencia porque tenemos que usar parte del cerebro y en sí de toda la persona, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia espiritual, pero no la vamos a clasificar dentro de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿verdad? Ciertamente que en la primera parte vamos a hacer una ubicación y haremos o echaremos mano de lo que algunos teóricos sobre inteligencia nos han hablado, ¿verdad? Pero quiero de antemano poner en contexto de que no hablaremos de un tipo de inteligencia que pueda medirse, que pueda estar dentro de un constructo en el que nosotros podamos identificarla, medirla y verificarla, ¿verdad? Bueno, pues para poder iniciar esta pequeña explicación, esta primera parte, en esta primera parte vamos nosotros a tratar de ubicar, de familiarizarnos un poquito con el concepto de inteligencia espiritual para posteriormente en la segunda parte comenzar a ver cómo podemos nosotros desarrollar esas habilidades para que nuestra inteligencia espiritual pueda crecer. Ya habrá una tercera parte en donde voy a proponer algunos recursos para el crecimiento de la inteligencia espiritual. Bien, pues vamos a comenzar con esta primera parte. Ciertamente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar sobre la inteligencia cognitiva o lo que es lo mismo en inglés el IQ. Bueno, pues esto comenzó a medirse en el ser humano en 1905, en el año 1905, ¿verdad? Cuando se empezaron a establecer los test psicológicos de Simon Binet, perdón, de Simon Binet, que comenzaron a pues estandarizar algunos elementos para poder conocer qué tipo de inteligencia tenía el ser humano. Seguramente nosotros en algún momento hemos participado o se nos han aplicado estas pruebas del IQ o del coeficiente intelectual. Y bueno, pues esto no tiene otra finalidad que ubicar la capacidad que nosotros tenemos para conocer conceptos, para desarrollar inteligentemente la resolución de algunos problemas, etc. Dentro de la tradición y dentro también del sistema, podríamos decir, educativo, no solamente de nuestro país y de los países de América Latina, sino de todo el mundo,
La educación fue puesta para solucionar también problemas económicos. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia cognitiva tendría que entrar en respuesta o dar una solución a la producción. Y de ahí es que la educación que nosotros hemos venido recibiendo en la escuela va tendenciada precisamente a pues ponernos o incrustarnos en un engranaje productivo. Esta es la primera función que tiene el desarrollo de una inteligencia cognitiva, porque esto nos va a resolver un problema. El problema es precisamente de la parte económica y la parte laboral. No sé si a ustedes les ha tocado o tuvieron alguna vez alguna oportunidad de escuchar a alguna persona o nuestros mismos padres nos decían, oye, necesito que saques buenas calificaciones, necesito que aprendas mucho, necesito que, o es necesario que desarrolles bien todo lo que en la escuela te están dando porque quiero que tengas un futuro, porque quiero que seas alguien en la vida, porque quiero que puedas tener un título, sacar una carrera, etcétera. Este es el tipo de formación más intelectual, más de contenidos, más de conceptos, en la cual ubicamos la inteligencia cognitiva. ¿Por qué? Porque la inteligencia cognitiva va a resolver un problema. ¿De qué voy a vivir? Entonces, cuando yo le apunto a esto, entonces estoy resolviendo ese problema, o al menos estoy trabajando para resolver ese problema. Y bueno, pues creo que esto es bueno que las personas desarrollen la capacidad de crecimiento en lo que es sus habilidades cognitivas para poder resolver problemas, para poder tener con qué vivir, etc. Sin embargo, con el pasar de los tiempos y hemos iniciado este recorrido en 1905 cuando se empieza a estandarizar la medición de la inteligencia cognitiva. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, Peter Salovey y John Mayer se dieron cuenta que no bastaba con ser muy habilidoso en la resolución de problemas y en la inteligencia cognitiva. Ellos, como psicólogos sociales, empezaron a ver que había personas muy talentosas en la parte cognitiva, en la parte de conocimientos, pero con muy pocas habilidades para relacionarse con las personas. Es decir, había gente que podría decir yo sé mucho, pero no me merecen, ¿verdad? Y yo quiero trabajar solo, no quiero hacer equipos. Tal vez esto sea un poquito más familiar para algunos de nosotros que hemos tenido compañeros de trabajo, o tal vez nosotros nos hemos portado de esa manera en nuestros centros de trabajo o en el contexto del hogar también, en donde creemos que nosotros tenemos solamente la razón, en donde nosotros imponemos la razón. Bueno, pues este es un problema que Peter Salovey y John Mayer percibieron y comenzaron a pensar que no bastaba con el saber mucho, sino que era necesario también el desarrollo inteligente de las emociones, ¿verdad? Si bien ya en 1983 Howard Gardner también lo menciona como la inteligencia social, Peter Salovey y John Mayer lo van a trabajar como la inteligencia emocional. Posteriormente, Daniel Goleman, ¿verdad? Toma el constructo, lo elabora para poderlo dar a conocer un poquito más, y ahí empieza el boom sobre la inteligencia emocional. Bueno, pues si la inteligencia cognitiva nos dice y nos responde a la pregunta de qué voy a vivir, cuáles son mis habilidades para el crecimiento y para obtener los recursos para vivir bien, la inteligencia social y la inteligencia emocional nos van a responder a la pregunta ¿con quién voy a vivir? ¿O con quién voy a convivir?
ya sea en las relaciones de trabajo, en las relaciones de familia, en las relaciones de amistad, porque este aspecto de la inteligencia emocional no es solamente para ver una relación de ser asertivo en la relación, sino también la capacidad de darnos cuenta de nuestras propias emociones, de gestionar nuestras propias emociones, de resolver y reparar nuestras propias emociones. Pero también tenemos que darnos cuenta de las emociones de los otros, cómo gestionamos las emociones de los otros, cómo somos asertivos, etc. Porque la inteligencia emocional nos va a garantizar, pues prácticamente, o nos va a favorecer, o va a ser una herramienta o una inteligencia que nos va a permitir estar bien con nosotros mismos y estar bien con los demás también, en cuanto a relaciones, en cuanto a emociones, en cuanto a conflictos, etc. Ser inteligente emocionalmente requiere de mucha habilidad porque podríamos decir que la tenemos que echar mano de la inteligencia emocional también cuando nosotros tenemos que elegir a nuestra pareja de vida, cuando nosotros tenemos que elegir a nuestros amigos, cuando nosotros tenemos que elegir eh, incluso el ambiente de trabajo en donde nos desarrollamos. Bueno, ya están respondidas dos preguntas importantes para el ser humano. ¿De qué voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? Y también, ¿o con quién voy a convivir? Algunos podríamos decir, bueno, pues cuando yo resuelvo estas dos preguntas, pues ya basta, estoy bien, pero me parece que no. Me parece que no porque hay una pregunta más que hay que responder. Y esta pregunta la va a responder la inteligencia espiritual. No basta saber y tener los medios y los recursos garantizados para vivir bien. No basta tener a una persona que viva con nosotros siempre, sino que es necesario saber para qué voy a vivir. Es decir, qué sentido tiene mi vida, qué sentido tiene la vida que yo estoy llevando, qué sentido tiene el que yo esté aquí. Bueno, pues esto es la pregunta que va a responder la inteligencia espiritual. ¿Y por qué es importante? Porque a veces lo tenemos todo, tenemos los medios económicos, tenemos también personas, amigos, buenos amigos, tenemos una buena persona que vive con nosotros, pero parece que nosotros mismos no estamos bien, como que no estamos satisfechos, como que buscamos algo más, como que le buscamos el sentido, como que buscamos permanecer con sentido en donde estamos. Y ahí es donde la inteligencia espiritual tiene su función. Es necesario que nosotros trabajemos por crecer en esta inteligencia espiritual. Si nosotros observamos la lámina que tenemos enfrente en pantalla en este momento, podríamos nosotros un poquito revisar cuánto tiempo le dedicamos de nuestra vida a el desarrollo de la inteligencia cognitiva. No solamente del tiempo, sino los recursos económicos. Primaria, secundaria, sin tomar en cuenta el jardín de niños. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados. Y bueno, si tienes un hijo que va para medicina, pues aviéntate la especialidad para poder resolver este problema, para poder ver cuánto tiempo le estamos nosotros dedicando a esto y cuánta economía. Y la pregunta es, ¿cuándo es cuando tenemos que resolver este problema? Una persona a los 7 años tal vez no tiene que resolver este problema porque el problema lo tienen que resolver sus padres, ¿de qué voy a vivir? Los hijos que tienen padres económicamente solventes, pues el problema se lo ponen hasta terminar la carrera. Y eso, si no es que aún todavía permanecen en casa. Algunos menos favorecidos, a los 13, 14 años tienen que resolver el problema,
pero han pasado 13, 14 años para resolver el problema. La segunda inteligencia, ¿cuánto tiempo le invertimos para formarla, para educarla? A lo mejor empezamos a educarla a los 5 o 6 años o a los 4 o 5 años, cuando tenemos buenos padres que nos enseñan a convivir con los demás, a aceptar las diferencias de los demás, a solucionar el conflicto con los demás, a ser tolerantes. Tal vez 5 o 6 años. Pero va primero. Es decir, pero no, y esto solamente garantizando si tenemos padres que nos enseñan a esto. Pero hay gente que llega todavía a la edad adulta, que ha terminado la carrera, que ya está en un centro de trabajo, que ha formado una familia y todavía no sabe resolver este problema. Pero vamos a la inteligencia espiritual. ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos económicos invertimos para la formación de esta inteligencia? Sin embargo, es la primera que aparece en el ser humano y aparece de manera espontánea. No sé si ustedes se han fijado, han observado que un niño entre los 3 y los 5 años comienza con esas preguntas. Oye, ¿y quién hizo el mundo? ¿Y quién hizo a Dios? Y si nosotros damos una respuesta, decimos, el niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué te casaste con mi papá? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Quién soy? Todas estas preguntas, cuando surgen, nosotros damos una respuesta inmediata, la más lógica. Pero si a esa pregunta le sigue otra, y luego otra, y luego otra, hay algunos que no tienen paciencia para resolver y responder a todas las preguntas y terminan diciendo, ya, cállate. O porque sí y no me hagas más preguntas. Es en el momento en el que nosotros cerramos al cuestionamiento del sentido de la vida. Cerramos al cuestionamiento de por qué estoy aquí, quiero entender por qué estoy aquí. Es un proceso muy sencillo en el que todas las personas debemos de seguir para encontrarle sentido a esto. El día de ayer, dando un curso de manera virtual con mucha gente, y también esta pregunta me lo han hecho cuando este taller lo doy presencial en alguna institución educativa o en alguna asociación, me preguntan, oye, ¿y qué hacer para aquellos jóvenes, adolescentes o adultos que el sentido está en lo comercial y en lo mercantilista? Es decir, les basta comprar. Pues, o cuando nosotros mismos nos detenemos, tenemos que hacer esa pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Y de esa pregunta tiene que surgir otra y otra hasta que lleguemos a darle sentido, hasta que encontremos el sentido a esto. Es el primer paso para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Bueno, pues la inteligencia espiritual es necesaria y tiene que estar presente en nuestra vida, en toda la vida, y nunca terminaremos de formarla, nunca terminaremos de dar respuesta a todo, pero sí cada vez iremos avanzando hacia una plenitud de vida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia espiritual? A mi parecer, desde mi punto de vista, el objetivo de la inteligencia espiritual es buscar la trascendencia, trascender. Y además de trascender, vivir con un bienestar integral. Explico estos dos objetivos o estas dos palabras que he mencionado. Trascender. La trascendencia como ser humanos la necesitamos. Necesitamos dejar un legado, necesitamos nosotros ubicar nuestra vida. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estamos aquí? Y dar respuesta a ello con algo concreto. Decir el objetivo, el sentido de mi vida está en esto.
Y en ello y en lo que nosotros identificamos que es nuestro sentido de vida, es lo que trascenderá, lo que permanecerá después de que nosotros hayamos dejado este mundo. Y habrá personas que darán testimonio de nosotros. Habrá personas que podrán decir, yo doy testimonio de quién fue y cómo fue, y además del legado que ha dejado en la vida. Desde un punto de vista religioso, también nosotros podríamos decir que trascender es buscar la vida eterna. Es decir, que una vez que nosotros dejamos esta vida, llegar a la presencia de Dios. Las personas creyentes creemos que hay una vida después de esta vida. Incluso si no somos cristianos, algunas religiones más consideran la posibilidad de vivir después de esta vida o al menos de estar en comunión con la deidad. Pues en este amplio sentido de la palabra, la inteligencia espiritual lo que busca es trascender aquí y trascender hacia la vida eterna. En cristiano es la salvación de nuestra alma. Buscar estar en la presencia de Dios y dejar un legado en nuestra vida. El segundo término que he utilizado para el objetivo de la inteligencia espiritual es el bienestar integral. Es válido que busquemos vivir bien, vivir en toda la dimensión de la palabra, que no nos falte lo necesario, que tengamos una vida feliz, que estemos bien en todos los aspectos, buscar el bienestar económico, social, material, emocional, buscar el bienestar en todas las áreas, sexual, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar bien, estamos llamados a vivir con plenitud nuestra vida. Aquí yo suelo usar una cita bíblica que me parece que es bastante clara. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús dice a sus discípulos, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es decir, que la razón por la que Jesús se ha encarnado es para que nosotros vivamos una vida en abundancia, con abundancia. Y ese es el bienestar integral. Por lo tanto, trabajar por la inteligencia espiritual nos da la posibilidad de trabajar en una trascendencia, buscar y vivir hacia la trascendencia, pero también buscar el bienestar integral. Hay formas de vivir la inteligencia espiritual. El constructo comenzó a trabajarse no hace mucho, en el 2002, ¿verdad? En un contexto anglosajón. Y surgieron pues algunas corrientes, algunos teóricos que proponen una forma de vivir la inteligencia espiritual. Uno de ellos es Luc Ferry, que Luc Ferry nos propone una inteligencia espiritual atea. Es decir, Luc Ferry asegura y afirma que se puede ser feliz, se puede buscar y se puede trascender y buscar este bienestar integral sin Dios. Me parece que no es un modelo que pueda estar muy de acuerdo para todos los que somos creyentes, porque desaparecer a Dios de nuestra vida así porque sí, cuesta trabajo. Así de repente decir, ya no creo en Dios. Tenemos una formación religiosa. Por lo tanto, hay otro teórico que me parece más de acuerdo a la cultura que en Latinoamérica tenemos, que puede ayudarnos a crecer, y es Frances Torralba. Frances Torralba propone que nosotros tenemos que crecer en tres áreas. Si bien Frances Torralba
desarrolla mucho el área humana, yo me he dado a la tarea de ir desarrollando propuesta sobre el área religiosa y el área confesional. Pero aquí he querido un poquito enriquecer la propuesta de Francesc Torralba. Y aquí les presento como que las tres áreas que tenemos nosotros que trabajar para el desarrollo de la inteligencia espiritual. La primera área es el área humano, es decir, ser persona. El área humana de ser persona es trabajar por los valores, trabajar por la integridad de la persona, por todo lo que dignifica y es para el ser humano. No lo que destruye al ser humano. Valores, bienestar, el sentido de vida, la dignidad del ser humano, etc. Hay la segunda área que es el área religiosa, el considerarse hijo de Dios. Es todo aquello que nos liga al ser trascendente. Es ya considerar un tú, un otro tú, alterno y trascendente. Es considerar la presencia de una deidad. Y al considerarla, integrarla en nuestra vida e integrarnos a su proyecto. Es interesante, pues, la parte creyente. Sin embargo, nosotros podemos decir, y aquí tengo que mencionar, no debemos de confundir que solamente la parte religiosa es la parte confesional. ¿A qué me refiero con la parte confesional? Y más adelante, la segunda parte, vamos a hablar sobre esto de la segunda parte de este pequeño curso, ¿verdad? Hablaremos de ello. ¿A qué me refiero con la parte confesional? Es la parte del catecismo. Es aquello que nosotros aprendemos cuando somos niños o lo que nos hablan los libros sagrados. Todo lo que es la doctrina. La parte religiosa, la parte de conocimiento de Dios, va más allá de la doctrina y de la parte catequética, es decir, del adoctrinamiento. Hay una tercera área que nosotros tenemos que trabajar para lograr la inteligencia espiritual y es la parte de ser ciudadanos, pero también la parte de ser iglesia. Para el creyente, ser religioso implica también, o muchas veces está agregado a estar en una congregación religiosa o en un grupo religioso, dependiendo de la fe que se profese. Es decir, el musulmán, el hindú, el judío, el cristiano, pertenece a un grupo, a una iglesia, o podríamos decir, a un lugar específico en donde se puede profesar la fe. Este es el ser iglesia, pero también implica el ser ciudadano, es decir, cómo la espiritualidad que nosotros estamos viviendo la estamos poniendo en práctica en la vida diaria, en la sociedad, ¿verdad? Bueno, pues estas son las tres áreas que se tienen que trabajar para poder, según según Francesc Torralba, se tienen que trabajar para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Si bien el desarrollo tiene que ser sinérgico, es decir, tiene que llevarse a la vez todas estas tres áreas en la manera que la podemos desarrollar, también en todas nuestras actividades, pero para efectos pedagógicos voy a separarlas. Voy a separarlas para ir explicando, ¿verdad?, cómo podemos ir desarrollándolas. Pero antes de separarlas, me gustaría también ver que en este esquema que me gusta mucho como lo presento, en círculos, hay ciertas intersecciones, podríamos decir. Hay cierta forma de jugar con algunas formas de vivir nuestra vida, ¿verdad? Con respecto a una espiritualidad auténtica o a una pseudo espiritualidad. Por ejemplo, observemos la parte que se interfiere cuando nosotros cruzamos
la formación de persona, el ser persona con la parte religiosa, es decir, con la parte de ser hijos de Dios. Hay personas que dicen, pues sí, a mí me interesan mucho los valores, yo vivo por la dignidad de la persona, promuevo la dignidad de la persona, tengo un proyecto de vida, creo en un Dios, pero no estoy alineado a ninguna iglesia. No quiero saber nada de ningún grupo religioso. Y tampoco esta parte la llevo a la sociedad, es decir, vivo muy a mi modo, a mi estilo, muy personal. Bueno, pues ahí se ubican las personas, en esta área se ubican las personas que piensan de esta manera. Hay una segunda forma de vivir y podríamos decir, en esto sí creo y considero que es una pseudo espiritualidad. Aquellas personas que acuden a un grupo religioso solamente por permanecer, aunque tienen un desconocimiento de quién es Dios. Ni catequética, ni doctrinal, ni teológicamente conocen a Dios y menos han tenido un encuentro con Él, pero les gusta permanecer, les gusta el ambiente de la asociación. Y dicen, pues sí, yo también quiero ser buena persona, etcétera, quiero trabajar por mis proyectos de vida, etcétera, pero voy a este grupo religioso o pertenezco a este grupo, a este club social, pero yo no veo nada con Dios. Ahí están las personas que están en grupos rotarios, en grupos en ONG, haciendo el bien y muy ajenos a lo religioso. Ahí están las personas que van a grupos en una determinada religión, pero que no participan ni creen mucho en Dios. Es decir, viven un bienestar en una sociedad, pero alejados de Dios. Ahí están las personas. Y la tercera combinación, que esta es la que me parece que es una combinación muy peligrosa, es aquellos que pertenecen a un grupo religioso o que están dentro de un grupo, una asociación civil o asociación voluntaria, etcétera, que tiene mucha relación con lo religioso, pero que se contradice en proyecto de vida y en el bienestar de la persona y en el bien de la persona. Hablemos de personas que se inmolan y que matan a otras personas en nombre de un Dios y en nombre de un grupo religioso, por supuesto. Hablemos de personas que van al grupo de la iglesia, que le rezan mucho a Dios, que creen y conocen mucho el adoctrinamiento, pero si salen del ambiente religioso, destruyen a su prójimo, hablan mal de él, van en contra de él. Este es un fanatismo, un pseudo espiritualidad. ¿Qué es y cómo se puede vivir una auténtica espiritualidad o la propuesta de la espiritualidad o la inteligencia espiritual? ¿Cuál es la propuesta? Es vivir todo el proyecto personal y humano, los valores, el bien hacia los demás, la trascendencia de la persona, con un adecuado concepto de Dios y una adecuada relación con Dios, en una participación sana en la sociedad y en la iglesia. Pues amigos, esta es precisamente la propuesta y la ubicación en manera general. Es la primera parte que quiero participarles para explicar en qué consiste la inteligencia espiritual. En la segunda parte de este curso, que estará puesto en un video aparte, siguiente video, explicaré cuáles son las habilidades para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Agradezco a todos el haber visitado este video. Si te sirvió, por favor, dale like o inscríbete a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.